11 días, 11 largos días se estuvo viendo ante la jueza Taylor Swain, lo que no hay que entrar en tecnicismos, para todos los efectos prácticos era una especie de juicio donde quien estaba enjuiciado no era una persona ni una entidad, es una cosa que se llama como el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, para que nos ayude a tratar de entender qué pasó en esos 11 días y cuáles son los escenarios con los cuales el país se podría enfrentar una vez la jueza decida. Tenemos aquí, hace tiempo que no conversábamos con ella, con la periodista Joan Isabel González del periódico El Nuevo Día. Buenos días, Joan Isabel. Buenos días, gratísimo estar con usted, gobernador, y con su audiencia. Hace tiempo que no hablábamos, tengo que decir así es. Que mientras iba comentando algunas de las noticias que se producía, decía al aire, bueno, espero pronto tener a Joan Isabel para que un poco nos explique qué está sucediendo. Primera pregunta así abierta. ¿De qué se trató estos 11 días? ¿Qué pasó allí frente a la jueza Taylor Swain? En esencia, aparte de que se trató de un proceso histórico, algo que pudiéramos resumir brevemente mientras conversemos, lo que nosotros vimos del pasado 4 al 18 de, entre el 4 y el 18 de marzo, fue la etapa final del proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. En ese periodo de tiempo, es decir, en estas primeras 2 semanas del mes de marzo, desfiló ante la jueza Swain una serie de documentos y de testimonios que buscan explicar cómo la Autoridad de Energía Eléctrica saldría de la quiebra. En esencia, la Junta le presentó a la jueza Swain un plan para que se modifiquen sobre $10,000 millones en deudas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ese plan fue acompañado de evidencia por parte de la Junta que señala que la forma en la que se va a pagar la deuda modificada y la fuente de pago que se utilizará es lo más adecuado para la Autoridad de Energía Eléctrica y con ello entendiéndose lo más adecuado para los abonados y para la corporación pública. Pero a diferencia de otros casos de reestructuración, hay un grupo de bonistas que está totalmente en contra del plan de pagos propuesto por la Junta y le hizo saber a la jueza Swain que en esencia todo el plan de pagos que se ha propuesto es fruto de un engaño porque alegadamente la Junta modificó, manipuló datos estadísticos, datos operacionales de la Autoridad de Energía Eléctrica y de la economía de Puerto Rico para indicar que puede pagar menos, es decir, que usted y yo, al igual que quienes nos escuchan, para indicar que la Autoridad de Energía Eléctrica no puede pagar lo comprometido porque ni usted, ni yo, ni los hogares, ni las empresas tenemos suficiente dinero. Los bonistas objetores dicen lo contrario, dicen que usted, quienes nos escuchan, y yo tenemos muchísima más capacidad de pago y que deberíamos pagar más en la factura para pagarle a ellos. Básicamente eso fue lo que pasó por 11 días. Soy yo, perdona, que me había puesto en mute para que no tuviera feedback. Por otro lado, interpreto o recuerdo, y me corrige, que la jueza le dio la oportunidad a los que tienen un pensamiento al otro extremo, ciudadanos, entidades, organizaciones que entienden que el plan de ajuste de deuda obliga a pagar demasiado, que la economía de Puerto Rico no puede absorber ese pago, por eso la cantidad que se redujo la deuda. ¿Estoy en lo correcto? Así es. Hubo 2 grandes protagonistas allí, ¿no? La Junta y los bonistas objetores. Sin embargo, la jueza, como hizo en otras ocasiones, dijo, yo quiero escuchar a la gente que va a pagar esto. Y poco más de 12 personas le dijeron a la jueza de una forma muy sencilla,
jueza, le aseguro que ya yo no puedo con mis gastos de la casa. En este momento de mi vida, yo siempre pude pagar mis gastos, pero ahora tengo que decidir entre pagar medicinas o completar la compra o pagar la luz. Hubo otros que le dijeron a la jueza, de hecho, uno de los casos quizás más sorprendentes fue el caso de un profesor de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, que le dice a la jueza, jueza, se pretende que nosotros paguemos más por un sistema eléctrico deplorable, un sistema eléctrico que impide que yo pueda llevar a cabo mis estudios científicos, lo que significa que la Universidad de Puerto Rico no puede competir por fondos de investigación porque los trabajos de investigación se echan a perder en la Universidad de Puerto Rico cada vez que se va el servicio eléctrico. Entonces, la jueza se encontró con un panorama sorprendente. De hecho, es interesante porque en el juicio, al día siguiente de todo un día de presentaciones de ciudadanos, la jueza casi le llamó la atención a los bonistas objetores, diciendo que lamentaba profundamente que ellos no hubiesen asistido ese día en el que se expresaban ciudadanos de Puerto Rico, entre ellos también el presidente de la Asociación de Detallistas, que a manera de ejemplo indicó que el cargo legado podría costarle sobre $4,000 adicionales en su factura de la luz. La vicepresidenta del Centro Unido de Detallistas, que planteaba que como mínimo pudiera haber entre $400 y $500 de alza para un pequeño comerciante. La presidenta de la Asociación de Administraciones de Condominios, Sonia Rodríguez, quien dijo, esto es una desgracia porque el residente de un condominio podrá intentar reducir el costo de la electricidad ahorrando en su apartamento, pero tendrá de todas formas que pagar la factura de electricidad por las áreas comunales. Por consiguiente, la jueza se encontró con un choque de realidad. Ella indicó que va a tener esos relatos presentes a la hora de tomar su decisión. Te iba a preguntar, porque lo dijiste tú en una de tus notas, eso mismo ya dijo con el plan de ajuste de la deuda del gobierno central y lo aprobó intacto. Ajá. Lo que quería decir era que si bien ella puede aquilatar todo eso, justo antes de que los ciudadanos comenzaran a expresarse, ella explicó, quiero que quede claro que cuando yo tome esta decisión, tendré que apegarme a lo que establezca el derecho. Y eso pues me lleva, porque te iba a preguntar cuál fue el body language y que tú notaste de ella, de la jueza, y un poco lo que estás diciendo, que notó sensibilidad al planteamiento, pero le dio lo que en derecho le llamamos el caveat, la aclaración de que pues ella puede estar muy triste, pero si en derecho tiene que aprobar el plan, lo aprueba. ¿Cuáles son los escenarios una vez terminó esto? Porque hay mucha confusión en la calle, si la jueza puede enmendar el plan, o sea, ¿cuáles son los escenarios bajo promesa y bajo las leyes de quiebra que podría dejarnos la jueza? ¿Cuáles son las alternativas que ella tiene ante sí? Bueno, la jueza debe aquilatar los méritos de este plan, primero que todo, a la luz de la Ley Federal Promesa. Esa ley establece, en términos bastante simples, que la Junta de Supervisión Fiscal o de Control Fiscal, llámele como usted prefiera, debe presentar un plan que sea en el mejor interés de los acreedores. Para hacer eso, la jueza tendrá que analizar algunas secciones del Código de Quiebra de los Estados Unidos. Sin embargo, en este caso, al igual que en los demás casos de quiebra, la Junta de Supervisión Fiscal es la única que puede presentar un plan de ajuste, es la única que puede presentar un plan de pagos en función de un plan fiscal, que no es otra cosa que el plan, ¿verdad?, de gastos o de operaciones que pueda tener cualquier agencia de gobierno, según haya sido cubierta por la Junta de Supervisión Fiscal. Es decir, ¿por qué hago esta observación? Porque los procesos de quiebra deben, o por lo menos aspiran a que sean procesos expeditos. En esencia, imagínese que usted tiene problemas, lo que usted recibe mensualmente no le da, usted acude al tribunal, levanta las manos y le dice al juez o a la jueza, jueza, lo que tengo en casa o lo que tengo en la cuenta no me da para pagar la tarjeta de crédito, la casa, el auto, etcétera.
el tribunal va a decir, caramba, sí es cierto, vamos a decirle a todas estas personas a quienes tú les debes dinero que le vamos a pagar de una forma distinta. Bueno, pues la Autoridad de Energía Eléctrica levantó las manos hace 7 años. Y cuando levanta las manos hace 7 años, determina, eso es un ejercicio que estuvo a cargo de la Junta de Supervisión Fiscal, determina que no puede pagar más. Pero lo cierto es que la Autoridad de Energía Eléctrica dejó de pagar 3 años antes. En otras palabras, la Autoridad de Energía Eléctrica no paga a sus acreedores hace 10 años. Bueno, en puro español, como usted y yo hablaríamos en la panadería o en la cafetería, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. En consecuencia, hay un factor de peso grandísimo para que la jueza se vea forzada, o no que se vea forzada, se vea en la coyuntura de tener que aprobar el plan. Esa es la primera cosa. La segunda cosa, la jueza no puede hacer un plan de pagos. La jueza no tiene la capacidad, ni tampoco los acreedores, a diferencia de lo que sucede en el capítulo 11 o en los capítulos de quiebra para individuos. En este caso, la jueza tiene que analizar el plan y decir, bueno, esto hace sentido, vamos a aprobarlo o no. No hace sentido lo que plantean los objetores, es muy serio y por consiguiente no se puede dar paso al plan de pagos. Así las cosas, lo que sí... Déjame, Ajá. o sea, para hablar como si estuviéramos en la panadería, la jueza no se puede poner a enmendar el plan. No, no puede Ok, hacerlo. ok, ahorita te voy a preguntar qué pasaría si lo aprueba, que yo creo que es lo que va a pasar. Pero si la jueza dijera, no apruebo este plan, ¿qué pasaría? Pues la Junta de Supervisión Fiscal tiene que regresar otra vez a la mesa de dibujo. Lo que iba a plantearle es que en el día último, y esto fue para mí lo más sorprendente, tengo que decirle y admitirle, en la etapa de los argumentos finales, los bonistas objetores le dijeron a la jueza, para negociar se necesitan 2 partes. Y la jueza automáticamente le dijo a los bonistas objetores y miró a la junta, disculpen, este juicio está en curso, pero la orden de mediación continúa abierta. El equipo de mediadores continúa disponible. Yo no he prohibido a nadie que converse. Entonces, cuando ella hace esa aseveración, yo me preguntaba por qué al final de 11 días de evidencia, la jueza hace la exhortación y el licenciado Bienenstock, que es el asesor principal de la Junta, aprovecha su turno final y le dice a los bonistas objetores, pues si quieren negociar podemos empezar esta misma noche. Pues, ¿Por qué hago esta observación? Porque aunque yo creo que en definitiva la jueza puede confirmar este plan, no es menos cierto que aquí hay unos grandes riesgos, tanto para la Junta de Supervisión Fiscal como para los bonistas objetores. Y hay un llamado a que probablemente recapitulen las posiciones de ambos, no solo por lo que ella pueda decidir, sino porque hay un proceso apelativo en el primer circuito de Boston que puede resultar contrario a la Junta y por consiguiente contrario a Puerto Rico. la jueza podría decir, pregunto yo, porque de verdad no sé la contestación, no voy a aprobar el plan porque la economía de Puerto Rico no aguanta este pago, vuelvan a negociar y entonces ahí los bonistas interpretarían que tendrían que ceder más, o la jueza simplemente dice, no lo apruebo y adiós que reparta suerte. La jueza se ha caracterizado en los pasados 7 años por emitir decisiones increíblemente justificadas en derecho. La jueza se apega a lo que dictamina promesa, a los precedentes de quiebra, los ha documentado todos y eso en buena parte ha servido para que el foro apelativo le haya afirmado. Por consiguiente, la jueza tiene que verificar aquí si el plan que le ha presentado la Junta es creíble. La jueza acogió los argumentos de la Junta y entiéndase del gobierno en 2 ocasiones anteriores.
La primera fue cuando el gobierno cancela el acuerdo con los bonistas y se determina, pues vamos a verificar si los bonistas tienen los derechos que alegan tener. La jueza sopesó la prueba y falló a favor de la Junta. Y luego de eso, el segundo tema que se discutió fue, vamos a determinar cuánto la Autoridad de Energía Eléctrica le pagaría a los bonistas en un caso hipotético. Los bonistas reclamaban 8.300 millones de dólares y los miembros de la Junta decían, oh, pues si nos vamos a estos términos, lo más que nosotros pudiéramos estar pagando son 2.500 millones de dólares. La jueza acogió los argumentos de las partes y concluyó que lo que puede pagar la Autoridad de Energía Eléctrica son unos 2.300 y en total, considerando otras acreencias, unos 2.600 millones de dólares. Hago esta observación porque en esas dos ocasiones la jueza acogió los planteamientos que le hizo la Junta. Pero cuando lo hace en función de los modelos económicos o de los modelos y proyecciones de pago que presentó el organismo creado en promesa. ¿Cuál es la controversia aquí? Que según los bonistas objetores, todos esos modelos están chuecos. La Junta, por ejemplo, dice, para que tengan una idea, que esto se discutió, imagínense ustedes escuchando a doctores en economía y a personas expertas que en modelos econométricos y en elasticidad de precios, que son todos eruditos. Aquí verdaderamente desfiló un batallón de eruditos diciendo, bueno, pues es que la demanda eléctrica en Puerto Rico va a caer y como va a caer, la Autoridad de Energía Eléctrica no puede pagar. Y los bonistas por el otro lado decían, bueno, pues entonces explíqueme esta, porque los ingresos del IBU están en números récords. Luma dice que la demanda eléctrica está subiendo. El empleo está en sus mejores niveles en décadas. Pues entonces la economía de Puerto Rico no está tan mal. Y si no está tan mal, la Junta no puede pintar un cuadro tan terrible. Por eso, la jueza va a tener que valorar o que validar si ese plan es bueno. Ya de por sí, mientras se discutía el caso en el tribunal, los bonistas objetores le solicitaron a la jueza eliminar del récord uno de los testimonios que serviría para demostrar eso, que es el testimonio del ejecutivo Shahs, una persona que trabaja para McKinsey & Company, y esa fue la persona que dijo, mira, este es un buen plan para los acreedores. Los acreedores van a estar mejor con este plan que nombrando un síndico. Y lo primero que hicieron los bonistas objetores fue decirle a la jueza, disculpe jueza, ese informe de McKinsey está todo lleno de dudas, descártelo de la prueba. ¿Y qué hizo la jueza de esa petición de descartar ese testimonio? Ay, esa es la parte bien interesante. La jueza denegó la moción de los bonistas de eliminar del récord la declaración del Ejecutivo, pero no determinó si la va a retirar como evidencia. Eso lo dejó en el tintero. Ok, vamos a hablar del elefante en la cristalería, que es de verdad lo que todo el mundo está preguntándose. Si la jueza aprueba el plan, ¿cuánto más vamos a pagar y quién decide cuánto más se va a pagar? Bueno, ese es el famoso cargo legado. El cargo legado, y voy a dejarlo bien establecido porque a mí me consta y puedo entender, ¿verdad?, los argumentos de oficiales de gobierno. El cargo legado está establecido, está detallado. Qué pena que no tengo la página exacta, pero está detallado en dólares y centavos dentro del plan de ajuste. Ese cargo está compuesto por 3 porciones o componentes. Una porción fija mensual y 2 porciones variables. La primera porción fija la van a pagar todos los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica, salvo aquellos cuyos ingresos sean comparables a quienes participan de la tarjetita o del plan vital. Sin embargo, todos los abonados van a pagar el cargo por consumo. Si usted consume hasta 425 kilovatios hora,
usted va a pagar el cargo legado mensual, es decir, la porción mensual fija, más el consumo de esos primeros 425 kilovatios hora. Si usted se excede, entonces pagará una segunda porción del cargo. Perdona que te interrumpa. Ok. El cargo fijo no lo pagan los que están en niveles económicos bajos, pero este segundo cargo lo paga todo el mundo, lo paga todo el mundo. Sí, la porción, el abonado residencial que se encuentra en ingresos bajos no pagará la porción fija ni la primera porción variable, siempre y cuando no exceda 425 kilovatios de consumo. Okay, Si excede 425 kilovatios de consumo, pagará la segunda porción del cargo variable. El resto de los abonados, entiéndase la mitad de los abonados residenciales sobre 700,000 y también casi sobre 200,000 abonados comerciales, institucionales e industriales, pagarán los 3 cargos, el cargo fijo y las 2 porciones variables. Yo voy a citarte a ti misma en la página. Gracias. En la página, bueno, ¿qué página es esta? En la 33. Cuando tienes la nota, que yo la discutí ayer porque estaba online, había estado online el día anterior, sobre los que tienen energía renovable. Voy a citarte. De confirmarse el plan, establece que el negociado de energía es la dependencia regulatoria de Puerto Rico con competencia sobre las tarifas de electricidad, pero la orden de confirmación que emitiría Swain, si da su aval al plan, establecería que el Tribunal de Título 3 tendrá la última palabra en caso de que el regulador energético rechace adoptar el cargo legado. Exacto. Yo te voy a interpretar. Sí, es verdad, el negociado va a establecer la tarifa, pero lo único que podría hacer el negociado es poner una tarifa más alta de la que dice el plan. Porque si fuera una tarifa más baja, la jueza Taylor Swain va a decir, yo reclamo la jurisdicción y obligo a la tarifa que está en el plan. ¿Te interpreté bien? Así es. O el negociado sacrificará otras cosas. Es decir, bueno, pues si tengo que incluir el cargo legado y si tengo que incluir un cargo para pagar las pensiones que no está precisado en el plan de ajuste, pero que tiene que pagarse, pues el negociado va a tener que sacrificar otras cosas en aras de que la tarifa eléctrica no se vuelva inasequible. O sea que entonces pues el negociado hará magia y dirá que bueno, casi sería admitir que nos están cobrando de más, porque si de momento dijera. Entonces, o sea que el gobierno, no vamos a entrar en figuras, pero este juego de que el negociado es el que va a imponer el cargo legado o cuánto se va a pagar o que eso se decida más adelante no es del todo cierto, porque eso está en el plan de ajuste de deuda que presentó la Junta y ha respaldado el gobierno de Puerto Rico. Sí, lo que sucede, y aquí es algo bastante importante, el negociado tendrá que hacer un balance de intereses. Por eso aquí hay dos grandes preguntas que no quedaron resueltas durante 11 días de juicio y que tampoco hay certeza de ello. El negociado es la entidad que fija tarifas en Puerto Rico, pero ya obligatoriamente dentro de esa tarifa tendrá que estar el cargo legado. Por consiguiente, el negociado tendrá que conseguir otros mecanismos para contener el precio de la tarifa eléctrica. Obligarán a los operadores privados a obtener infinidad de millones de dólares en ahorros. Se postergarán algunas mejoras que necesite el sistema. Se cambiará la forma en la que se calcula la medición neta. Es decir, el negociado tendrá que sortear otro sinfín de escenarios ahí adentro. En ese sentido, las dos grandes preguntas que no se contestan en el plan de ajuste son las siguientes. Sabemos que el cargo legado va a ser dedicado exclusivamente para el pago de los bonistas, pero no sabemos cómo vamos a terminar de reconstruir el sistema eléctrico porque los fondos federales no serán suficientes. No sabemos cómo se cubrirá los gastos que produzca un evento natural y que redunden en daños a la red eléctrica, lo que pueda requerir millones en inversiones adicionales. No sabemos cómo el gobierno viabilizará el pago de las pensiones, porque aunque se obliga en el plan a hacerlo, no se dice cuánto tendría que modificarse la tarifa de electricidad para ello. En otras palabras, sabemos que hay un cargo para pagar a los bonistas, pero no sabemos con qué autoridad de energía eléctrica vamos a quedarnos, sobre todo
pensando en la calidad del servicio a raíz de este plan de ajuste. Una última pregunta, sé que tú tienes compromiso y yo trato de terminar cerca de las 9, aunque esto no es radio, que le apagan el micrófono a uno. Claro. Si a mí se me ocurre una gran idea, mejor que el plan de ajuste de deuda, ¿estamos tarde? ¿Puedo hacer algo? O sea, tú dijiste al principio que quien puede presentar una propuesta es la Junta, no es ni el gobernador, no No. es la Junta. Pero vamos a imaginarnos que encontramos 3 economistas genios y 3 expertos en energía genios y a esta hora del juego nos dicen, yo encuentro una solución mejor para el pueblo de Puerto Rico. ¿Qué se puede hacer? Bueno, habría que verdaderamente invertir un número importante de recursos para convencer a la Junta de que otro camino es factible. ¿Por qué hago esta observación? Porque lo cierto es que este plan de ajuste es el cuarto intento. Ya la Junta trató esto en repetidas ocasiones con diferentes opciones. Fíjense que más de un año atrás se decía que iba a pagarse 5.600 millones de dólares y en aquel momento todos saltamos por los aires cuando se hablaba de un cargo fijo mensual de $13. Eso se recortó hasta el modelo que tenemos ahora, ¿no? Entonces, tendría literalmente que producirse un evento documentado científicamente o por lo menos documentado con algún modelo para que eso sea factible. Y aquí entonces uno tiene que pensar en la pericia de los recursos que estuvieron al alcance de la Junta. Pero esencialmente es la Junta. O sea, si yo voy y convenzo al gobernador, si yo voy y convenzo a la legislatura, si yo voy y convenzo al presidente de la Junta de Autoridad de Energía Eléctrica, a AFAP, ellos no tienen la llave de decirle a la jueza, aquí tengo un plan nuevo, es la Junta. Podrán decirlo, pero toda esa propuesta tendrá que ser avalada por la Junta. De hecho, así lo establece la ley promesa, es decir, cualquier transacción, cualquier acuerdo monetario que se vaya a efectuar en el contexto de esta ley federal tiene que contar con el aval de la Junta. De lo contrario, no debe ser considerado por el tribunal o por los foros que sean correspondientes. Timetable. Tú que conoces a la jueza, ¿cuándo tú crees que ella estará emitiendo su decisión? Y según el plan de ajuste de deuda, ¿cuándo debería entrar en vigor el cargo legado? Me encanta ese nombre que se inventan, pero dale, el aumento a la tarifa, pero vamos a llamarle cargo legado. Exacto, y por si acaso, ese cargo antes se llamaba cargo híbrido, Sí. después se llamaba cargo provisional, después, y terminó en cargo legado porque, de hecho, la jueza a lo largo del tiempo siempre ha intentado que se hable de los mismos términos para no confundir a la gente. Por eso, por ejemplo, yo utilizo siempre el concepto plan de ajuste, porque fue la jueza quien pidió que se utilizara el término en lugar de plan de ajuste de la deuda, en lugar de todo lo demás. Algunos expertos en comunicaciones habrán cobrado mucho para hacer focus group y qué sé yo qué, para cambiarle el nombre al cargo. Bueno, pero el timetable, Exacto, pero ¿cuándo tú crees que veremos las síntesis, sí. próximas acciones y si se aprueba el plan, como yo me temo que va a ser, cuándo entraría en vigor, según el plan el cargo legado? En síntesis, yo diría que la jueza se va a tardar probablemente más de 30 días para rendir su posición. Pensaríamos tal vez entre 30 a 60 días, ¿no? Es muchísima evidencia. Para que tengan una idea, solo los anejos de evidencia de los bonistas objetores, el exhibit era de 9.000 páginas, ¿no? Eso les da una idea a ustedes de la cantidad irracional de documentos que se han producido. Entonces, como les decía, a ella le gusta documentarse y justificar sus decisiones. Nosotros no anticipamos, o por lo menos yo y personas que son más entendidas que yo en esto, no anticipamos una decisión antes de 30 días como mínimo y está súper apretado. Lo que establece el plan es que el cargo legado comenzaría el 1 de julio. Sin embargo, no es menos cierto que el negociado de energía tiene que llevar a cabo su proceso de revisión tarifaria e implementar el cargo legado quizás tome un tiempo mayor más allá del 1 de julio, pero sin duda es altamente probable que si se confirme el plan y no se produce ninguna petición de interdicto para detener su implementación, veríamos un cargo legado o un ajuste como resultado del cargo legado en nuestras tarifas de electricidad.
este mismo año de elecciones. Mira, Carmen Grajales hace una pregunta bien interesante. ¿El cargo legado puede ir aumentando según más clientes se salgan de la autoridad? Tú sabes que parte del argumento es que en la medida que más personas se salen y ponen placas, menos dinero va a entrar. Y un argumento es que entonces no va a haber ni para pagarle a los bonistas. Una vez se aprueba, no puede aumentarse, ¿verdad? Sí, el cargo legado puede aumentar. Uy, me Sí. acabas de asustar más. Sí, lo que sucede es que el plan tiene, es que es muy técnico, ¿verdad? Porque Sí, son sí. tantas cosas, pero para explicarles, el cargo legado va a estar sujeto a que reúna una cantidad de dinero mínimo para Oh my pagarle a God. los bonistas. Si ese dinero mínimo no se recauda, el negociado de energía tendrá que hacer ajustes en esa tarifa eléctrica para cubrir esa deficiencia. Oh my God. Si esa deficiencia no se llegase a lograr, entonces se postergará el cargo legado por el tiempo que sea necesario hasta que se pague la deuda. Es decir, supongamos que no logramos pagar en 35 años porque no reunimos lo suficiente, pues entonces lo atrasamos al año 36 o al año 37 o al año 38 O sea y que así hay dos opciones. Hay dos opciones. la Para otra ponerlo en el contexto de una hipoteca. O te subo el pago mensual de la hipoteca o te extiendo y en vez de 30 años, la hipoteca va a ser de 35, va a ser de 40 años. Exacto. Wow. Entonces, para darse ese escenario o para darse esos ajustes en el cargo legado, o si se modificara el cargo legado, el plan de ajuste contempla lo que se llama una prueba de suficiencia. Este no es otra cosa que una especie de test con una especie de criterios que el negociado de energía tendrá que considerar. Y ahí, según esa prueba, lo evaluará el negociado de energía. Si resultase que el negociado de energía se opone y dice, no, yo no estoy de acuerdo con esto, existirá lo que será como una especie de proceso de arbitraje para recurrir a un tercero para que entonces se determine cómo ajustar o modificar el cargo legado. Lo que plantea la Junta es, bueno, pues que ese escenario sería el peor de todos los escenarios posibles. Entonces, eso va a pasar solamente si se colapsa la demanda. Bueno, pues sí, es un escenario extremo, pero el plan posee, como les acabo de decir, estas dos alternativas y hay otra. Si resulta que a través de lo que paguen los abonados residenciales no se logran los ingresos del cargo legado, el modelo del cargo legado está programado para que la diferencia se le cobre a los clientes comerciales e industriales de Puerto Rico. Bueno, es complicado, pero tengo que admitir que ninguna de las explicaciones que nos has dado, aunque las entiendo, son buenas. Bueno, No es culpa, ciertamente no es este culpa escenario, tuya, no es culpa tuya. Tú eres un poco la traductora que nos está traduciendo. intento. Lo que sí puedo decir ciertamente es que aquí, sin uno hacerse aliado de nadie, a mí me parece que la Junta de Supervisión Fiscal hizo un esfuerzo increíble. Este es el recorte de deuda más agresivo que haya de todas las reestructuraciones de Puerto Rico. Como resultado, este es el único plan que objeta a la mayoría de los bonistas o de los acreedores, el 60% de los acreedores objeta. Por eso es que ese es un peso tan grande para la jueza a la hora de decidir. Y en resultado, lo que uno tiene ante sí es este escenario o la posibilidad de un nombramiento de un síndico en la Autoridad de Energía Eléctrica y francamente uno se pregunta qué escenario puede ser peor. Los que saben o los entendidos aseguran que un síndico sería peor para Puerto Rico, pero los bonistas opinan lo contrario. Bueno, muchas gracias y obviamente pues gracias por responder cuando yo no te molesté mientras estuvieras en el tribunal, yo dije, no se me va a ocurrir invitarla, pero tan pronto terminó la vista, pues dije, déjame ver si Joan Isabel nos da un espacio, gracias por siempre responder y por los comentarios que estoy viendo, pues la gente agradece la explicación que nos has dado. Muchas gracias, Joan Isabel. Honrada de intentar ayudar a la plática y al entendimiento a tanta gente buena y comprometida con este Puerto Rico que todos queremos. Y siempre te seguimos leyendo, cuídate. Honrada.